En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. El día de hoy, sábado 8 de enero del año 2022, sábado después de la Epifanía. El color litúrgico es blanco y las lecturas son del ciclo C. La oración de la misa es de feria. En la primera lectura continuamos con la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículos del 14 al 21. Queridos hijos, la confianza que tenemos en Dios consiste en que si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos escucha. Si estamos seguros de que escucha nuestras peticiones, también lo estamos de poseer lo que ya le pedimos. Si alguno ve que su hermano comete un pecado de los que no llevan a la muerte, que pida por él y le obtendrá la vida. Esto vale para los que cometen pecados que no llevan a la muerte, porque hay un pecado que sí lleva a la muerte. Por ese no digo que se pida. Toda mala acción es pecado, pero hay pecados que no llevan a la muerte. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que el Hijo de Dios lo protege y no lo toca el demonio. Sabemos que somos de Dios, mientras que el mundo entero yace en poder del demonio. También sabemos que el Hijo de Dios ha venido ya y que nos ha dado inteligencia para conocer el Dios verdadero. Nosotros permanecemos fieles al único verdadero, porque permanecemos en su Hijo Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijos míos, no adoren a los ídolos. Palabra de Dios. La carta continúa, va avanzando y nos va dando otro panorama. Esta primera carta de Juan, del apóstol Juan, tiene dos elementos muy interesantes. El primero consiste en saber pedir a Dios. ¿Cuál es la fórmula para saberle pedir a Dios? Que si le pedimos conforme a su voluntad, Él nos escucha. Aquí es donde viene lo interesante de conocer cómo es que piensa Dios, cuál es la voluntad de Dios, y a partir de ese conocimiento aplicarlo a nuestra vida, aplicarlo a todas nuestras actividades, para poder pedir con confianza. Por eso más seguro dice, si estamos seguros de que escucha nuestra petición, también lo estamos de poseer lo que ya le pedimos. Aquí el conocimiento que debemos de tener acerca de qué es lo que quiere Dios para nosotros es básico. Porque muchas veces nosotros pedimos conforme a lo que nosotros creemos que necesitamos. Que en muchos de los casos son banalidades, son excesos, son cosas superfluas. Si nos acercamos a Dios y empezamos a entender cómo Dios nos quiere y qué es lo que quiere para nosotros, entonces podemos pedir con confianza. La otra parte que nos lleva es acerca del pecado que nos lleva a la muerte. Aquí Juan hace dos elementos muy interesantes. Aquellos pecados que no llevan a la muerte y los pecados que llevan a la muerte. Por eso dice, hay un pecado, solo uno, que sí lleva a la muerte. Y aquí lo dice, por ese no digo que se pida. Podemos pedir por el hermano que tiene esa desviación de su intención para con la voluntad de Dios
Y ahí es donde está el pecado. Siempre lo hemos dicho, o al menos yo siempre lo he dicho. El pecado consiste no en agravar a Dios, sino consiste en quitar los ojos de Él. Porque al momento en que quitamos los ojos de Él, los ponemos en otro lado. Y normalmente los ponemos en el mundo. Y aquí Juan nos lo dice: el mundo entero yace en poder del demonio. Si los ponemos los ojos en el mundo, los estamos poniendo en territorio del demonio. Y entonces sí, podemos ser tocados, podemos ser lastimados. Pero, ¿cuál es ese pecado del que habla Juan y del que no se pide y el que no menciona? Es hablar en contra del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Podemos hablar mal del hermano, podemos hablar mal del prójimo, incluso de las acciones que nosotros hemos hecho, o incluso de algo que Dios nos ha dado y que a lo mejor nosotros rezongamos de eso que nos dio. Pero cuando hacemos una acción en contra del Espíritu de Dios, en contra del Espíritu Santo, ese pecado no tiene manera de darle una reversa. Aquí nosotros pertenecemos fieles al único verdadero, porque pertenecemos a su Hijo Jesucristo. Y para pertenecer a Jesucristo necesitamos también conocer a Jesucristo. Y aquí es donde está lo más interesante de esto. Conociendo a Jesucristo, conociendo la voluntad de Jesús, conocemos la voluntad del Padre. Y entonces sí, nos lleva de manera automática a que todo lo que pidamos va a ser conforme a la voluntad del Hijo, porque es la voluntad del Padre. Recuerden que el Hijo es el que nos lleva al Padre, pero también nadie va al Hijo si no es llamado por el Padre. Hay que estar atentos a la acción del Espíritu de Dios. El Evangelio, empezamos con el evangelista Juan, continuando, capítulo 3, versículos del 22 al 30. En aquel tiempo fue Jesús con sus discípulos a Judea y permaneció allí bautizando. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque allí había agua abundante. La gente acudía y se bautizaba, pues Juan no había sido encarcelado todavía. Surgió entonces una disputa entre algunos de los discípulos de Juan y unos judíos acerca de la purificación. Los discípulos fueron a decirle a Juan: mira, maestro, aquel que estaba contigo en la otra orilla del Jordán y del que tú diste testimonio, está ahora bautizando y todos acuden a él. Contestó Juan: nadie puede apropiarse nada si no le ha sido dado del cielo. Ustedes mismos son testigos de que yo dije: yo no soy el Mesías, sino el que ha sido enviado delante de él. En una boda, el que tiene la esposa es el esposo. En cambio, el amigo del esposo, que lo acompaña y lo oye hablar, se alegra mucho al oír su voz. Así también yo me lleno ahora de alegría. Es necesario que él crezca y que yo venga a menos. Palabra del Señor. Palabras fuertes las que dice Juan. ¿Por qué le estamos leyendo este pasaje? Porque precisamente mañana, domingo 9 de enero, la iglesia celebra el bautismo del Señor. Y este es un preámbulo que nos está dando. Hay que hacer un poquito de historia aquí. Hay que recordar que en el capítulo 1, Juan, después de que da una catequesis acerca de quién es Jesucristo y cómo es que va venido al mundo y cómo es que Él actúa, habla precisamente de que Él es testigo del Hijo de Dios.
Ya lo comentábamos ayer acerca de cómo es que Juan hablaba de esos 3 testigos: el espíritu, el agua y la sangre. Y cada elemento tenía algo que ver con el caminar de Jesús. Aquí nos está hablando del agua. ¿Qué dicen los discípulos de Juan? Maestro, mira, aquel del que tú diste testimonio, del otro lado del Jordán, ahora está haciendo lo que nosotros hacemos, bautizando. Y la gente acude con él. ¿Cuál es la respuesta de Juan? Cualquiera podría decir, no, vayan y convenzan a la gente y tráiganselo. No es negocio el bautizar. No se cobraba por bautizar. ¿Pero por qué era el celo? Porque los discípulos no entendían lo que Juan estaba entendiendo y no vieron lo que Juan vio. Hay que recordar que Juan, cuando estaba en el vientre de Isabel y al escuchar a María, también se llena del Espíritu de Dios, se llena del Espíritu Santo. Y es aquí donde Juan empieza a actuar a favor del plan de Dios. Empieza el primero a bautizar y luego viene Jesús y continúa el trabajo. Por eso Jesús va a decir más adelante en otros pasajes, Lucas, Mateo, va a decir, el que viene ha de bautizar con Espíritu de Dios, ha de bautizar con fuego. Aquí Juan dice unas palabras o una frase pero muy interesante. Es necesario que Él crezca y que yo venga a menos. Juan fue el que empezó. Juan tenía las candilejas, tenía los reflectores en ese momento, porque Jesús no había aparecido. Juan es el que empieza a dar el bautismo de penitencia, esperando que la gente reconozca sus acciones, reconozca sus pecados, se arrepienta y de ahí venga el perdón de Dios. Juan inicia este movimiento del bautismo y luego el Señor lo continúa. Por eso dice, también Juan estaba bautizando cerca de Siloé. La gente acudía y se bautizaba, pues Juan no había sido encarcelado. ¿Cuál es la disputa que viene aquí más adelante? Aquel que estaba contigo en la otra orilla del Jordán y del que tú diste testimonio, ahora está bautizando y todos acuden a él. Jesús también proporcionaba ese bautismo de penitencia. Era necesario que se cumpliera la profecía que Isaías había dicho. Y fue la que leímos ayer. En este preciso momento se cumple esta profecía porque ha venido la luz para el pueblo que caminaba en tinieblas. La oración colecta hoy sábado 8 de enero del año 2022. El color litúrgico es blanco, sábado después de Epifanía. Las lecturas son del ciclo C y la oración es de la misa de feria. Dios Todopoderoso y Eterno, que por medio de tu unigénito nos convertiste en una nueva criatura, concédenos que por tu gracia seamos transformados a semejanza de aquel que se dignó compartir nuestra humanidad. Él que vive y reina, y es un solo Dios en unidad con el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.